En una tranquila plaza del sur profundo, un hombre afroamericano solitario se apoya contra un poste de luz, esposado y con la mirada fija. Alrededor de él, dos oficiales y una multitud se reúnen. Algunos se burlan, otros graban con sus teléfonos mientras dos policías engreídos hacen un show, mofándose y humillándolo. Lo que ellos no saben es que este hombre no es un vagabundo ni un forastero. Acaban de humillar a su nuevo jefe de policía. Y antes de que el día termine, todo el pueblo se dará cuenta de que escogieron pelear con el hombre equivocado. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. La llegada de Ezekiel Vance a Rustwood, Mississippi, fue discreta, tal como él lo quería. La camioneta de alquiler avanzaba por la solitaria carretera que atravesaba kilómetros de bosques de pinos y campos de algodón, sus llantas levantando pequeñas nubes de polvo que flotaban en el húmedo aire de verano. El calor presionaba como una manta mojada. El sudor corría por su piel marrón oscuro, pero a Ezekiel no le importaba. Había enfrentado cosas peores, mucho peores. Echó un vistazo al bolso de cuero agrietado en el asiento del pasajero, lo único que había desempacado hasta ahora. Contenía su placa, su uniforme y una foto de su difunto hijo, André. Esa foto pesaba más que cualquier otra cosa en la camioneta. Ezekiel apretó un poco más fuerte el volante y se concentró en el camino por delante. El letrero de bienvenido a Rustwood apareció en el horizonte, letras blancas descoloridas y astilladas, los tornillos oxidados apenas sosteniéndolo. Debajo alguien había garabateado: manténgalo limpio, manténgalo local, con pintura en spray roja brillante. Ezekiel exhaló bruscamente por la nariz. Había leído los informes sobre este lugar antes de tomar el trabajo y esas 7 palabras le dijeron más de lo que cualquier informe oficial podría haberle dicho. La calle principal de Rustwood parecía congelada en el tiempo. Edificios de ladrillos se inclinaban ligeramente hacia adentro, sus letreros descoloridos prometiendo comida casera y productos artesanales. La cafetería de la esquina, el lugar de Maggie, tenía una fila de sillas mecedoras en la entrada, ocupadas por hombres con gorras de béisbol y overoles de mezclilla que apenas levantaron la vista cuando la camioneta de Ezekiel pasó. Encontró el motel sin mucho problema. Rustwood Inn, un edificio bajo de 2 pisos con pintura descascarada y un letrero de neón que parpadeaba tenuemente indicando vacante. La mujer en la recepción no se molestó en ocultar su curiosidad mientras él se registraba. «¿De paso?», preguntó, su voz tensa y entrecortada. «Me voy a mudar», respondió Ezekiel, manteniendo su tono uniforme. «Tomaré el trabajo en la estación». Sus ojos se abrieron ligeramente antes de controlarse. «Oh, ¿es usted el nuevo jefe?» «Sí». «No lo esperábamos hasta el lunes. Quería familiarizarme con el lugar primero». Ella le entregó la llave y logró una sonrisa a medias, pero Ezekiel notó cómo su mirada se demoró un segundo más de lo necesario antes de que se diera la vuelta. Estaba acostumbrado a eso. Los pueblos como este no manejaban bien el cambio, y él era una interrupción que caminaba y hablaba en su rutina. Más tarde esa noche, Ezekiel decidió recorrer las calles, mezclándose o al menos intentándolo. Se vistió con una camisa de franela vieja y jeans, bajando una gorra de béisbol descolorida sobre sus ojos. Las calles estaban tranquilas mientras el sol se hundía bajo el horizonte, pero incluso en la luz tenue sentía las miradas. Las ventanas se movían, las cabezas giraban, los susurros se llevaban. Entró en el lugar de Maggie, pensando que el café le ayudaría a sacudir el largo viaje. La campana sobre la puerta tintineó cuando entró, y el ruido de la conversación disminuyó lo suficiente para que él lo notara antes de elevarse de nuevo. El interior era tal como esperaba: pisos de linóleo, manteles a cuadros y paredes cubiertas de recortes de periódico amarillentos y fotos del equipo de fútbol americano de la preparatoria. Pero no fue la decoración lo que llamó la atención de Ezekiel. Fueron los 2 policías en el rincón de la cabina. No estaban uniformados, pero las fundas de cuero pulidas y las hebillas de los cinturones brillantes los delataban. El alto Bryce Tanner estaba en medio de una risa, recostado con un brazo sobre la cabina. Su compañero Calvin Ross estaba construido como una excavadora, todo hombros y cuello, metiéndose papas fritas en la boca como si se estuviera preparando para una pelea. Ambos se detuvieron cuando vieron a Ezekiel.
Los ojos de Bryce se entrecerraron mientras empujaba con el codo a Calvin. Parece que alguien tomó un desvío equivocado, Bryce dijo, lo suficientemente alto como para que Ezekiel y el resto del comedor lo escucharan. Ezekiel los ignoró y se acercó al mostrador. Pidió un café, apoyándose en la superficie de fórmica desgastada mientras la mesera llenaba su taza. Bryce y Calvin no dejaron de hablar, aunque sus voces ahora eran más bajas, más deliberadas. «Apuesto a que está perdido», murmuró Calvin, «o buscando problemas». Ezekiel sorbió su café, dejando que sus palabras se deslizaran por su espalda. Había tratado con hombres como ellos antes, peces grandes en pequeños estanques que prosperaban en la intimidación y un sentido de poder mal ubicado. Pero él no estaba allí para pelear, todavía no. Cuando se dio la vuelta para irse, Bryce llamó de nuevo. «Hey, viejo, ¿estás seguro de que estás en el lugar correcto? No veo muchos extraños merodeando después del anochecer». Ezekiel se detuvo, sus dedos apretando la taza, pero no miró atrás. «Solo de paso», dijo, su voz tranquila pero firme. Salió de allí, pero sintió sus ojos quemándole la espalda en todo el trayecto por la calle. A la mañana siguiente, Ezekiel se ató sus tenis para correr y salió a la carretera antes de que el pueblo se despertara por completo. El aire estaba espeso y pegajoso, pero el ritmo de sus pasos le ayudaba a despejar la mente. Siempre había confiado en correr para pensar las cosas, para centrarse a sí mismo. Pero su paz no duró mucho. A mitad de su ruta, el retumbo bajo de una patrulla se acercó detrás de él. No tuvo que darse la vuelta para saber quiénes eran. La patrulla se alineó junto a él, avanzando lentamente para igualar su ritmo. Bryce se asomó por la ventana, mostrando la misma sonrisa del restaurante. «Buenos días, corredor. ¿Te perdiste?» Ezekiel redujo la marcha a un trote, limpiándose el sudor de la frente. Solo tomando un poco de aire, Calvin se inclinó sobre Bryce, su voz era un gruñido bajo. «¿Estás seguro de que eres bienvenido por aquí?» Ezekiel se encontró con sus ojos, su mirada era firme. «Bastante seguro de que correr aún es legal». Calvin resopló. «Depende de quién lo esté haciendo». Antes de que Ezekiel pudiera responder, Bryce estacionó el auto y saltó, cortándolo en la acera. «Veamos alguna identificación», dijo Bryce, su mano descansando cerca de la funda de su arma. Ezekiel dudó, considerando sus opciones, pero sabía cómo funcionaba este juego. Sacó su billetera, entregando su licencia sin decir una palabra. Bryce la estudió más de lo necesario, luego sonrió burlonamente. «No eres de por aquí, ¿verdad?», lo imaginé. Calvin salió del auto, rodeando a Ezekiel como un depredador que estudia a su presa. «¿Te importa si revisamos tus bolsillos?», preguntó Bryce, ya acercándose a él. Ezekiel retrocedió. «¿Tienes alguna razón para eso?» La sonrisa de Bryce se amplió. «Sí, porque así lo digo». Y antes de que Ezekiel pudiera reaccionar, Bryce lo empujó contra el auto. Los instintos de Ezekiel Vance se activaron en el momento en que Bryce Tanner lo empujó contra la patrulla. Años de entrenamiento le decían que mantuviera la calma, que midiera cada palabra y cada movimiento, pero el calor que subía en su pecho era difícil de ignorar. «Tranquilo», dijo Ezekiel, su voz baja y firme. «No hay necesidad de hacer esto peor de lo que ya está». La sonrisa de Bryce no flaqueó, se inclinó cerca, su aliento caliente y agrio. «Oh, creo que tú fuiste el que lo empeoró, caminando por aquí como si fueras el dueño del lugar». Calvin Ross se acercó detrás de Ezekiel, agobiándolo. La complexión del hombre proyectaba una larga sombra, haciendo que el sol de la mañana se sintiera más frío de lo que debería haber sido. «Veamos qué escondes», dijo Calvin, su voz goteando autoridad falsa. Ezekiel apretó la mandíbula mientras manos de Bryce revisaban sus bolsillos, más ásperas de lo necesario, claramente disfrutando el espectáculo. Algunos aldeanos habían empezado a reunirse cerca, ralentizando sus pasos para mirar. Algunos se demoraban en los porches, fingiendo no mirar mientras echaban miradas furtivas por encima de sus tazas de café. Entonces, Bryce sacó algo del bolsillo de la chaqueta de Ezekiel, una pequeña bolsa de plástico con un broche roto colgando de ella. Bueno, dijo Bryce sosteniéndola como un trofeo. «¿Parece que tenemos a un ladrón?» Los ojos de Ezekiel se clavaron en la bolsa, su estómago hundiéndose. La reconoció de inmediato, era basura, algo que debió haber caído en el bolsillo de su chaqueta en algún momento durante la mudanza. No era evidencia de un delito, pero eso no importaba. No a tipos como Bryce y Calvin. «Están cometiendo un error», dijo Ezekiel. Bryce soltó una carcajada y se volteó hacia la multitud que crecía.
¿Oyeron eso? Él piensa que nosotros somos los que cometemos errores. Calvin le dio una palmada en el hombro. Vamos, Bryce. Mostremos a este tipo cómo hacemos las cosas aquí. Antes de que Ezekiel pudiera protestar, cada uno le agarró un brazo y lo arrastraron hacia adelante. Las esposas se ajustaron firmemente alrededor de sus muñecas. El paseo de regreso al pueblo se sintió más largo que el camino que Ezekiel había manejado para llegar aquí. Bryce y Calvin se aseguraron de eso, exhibiéndolo por las calles como si fuera un trofeo. La multitud creció a medida que llegaban al centro del pueblo, hombres, mujeres y adolescentes deteniendo sus tareas para ver de qué se trataba el alboroto. Algunos murmuraban detrás de sus manos. Otros señalaban abiertamente, sus teléfonos alzados para grabar cada paso que Ezekiel daba. Ezekiel mantenía la cabeza en alto, negándose a dejar que vieran la ira que hervía bajo la superficie. Sabía que los videos se propagarían. Sabía que su rostro estaría esparcido en las redes sociales en unas horas. Y quizás, solo quizás, eso era exactamente lo que necesitaba. Bryce y Calvin lo llevaron a la plaza del pueblo, donde un poste de luz oxidado permanecía como reliquia de otro siglo. Lo empujaron contra él, asegurando las esposas alrededor del poste para que todos pudieran verlo. «Damas y caballeros», Bryce gritó, su voz resonando por la plaza. «Parece que tenemos a un alborotador en Brustwood». Calvin se inclinó, su voz lo suficientemente alta para la multitud pero dirigida solo a Ezekiel. «No eres el primero que se sale de línea en este pueblo, y no serás el último». Ezekiel miró directamente hacia adelante, su mandíbula tensa. «Y usted no son el primer par de matones de pacotilla con los que he tratado». La sonrisa de Calvin flaqueó, pero Bryce lo cubrió con una risa. «Oh, ¿tiene chistes?» Bryce se dirigió a la multitud. «Quizás no sea tan divertido después de pasar una noche enfriándose». Alguien en la multitud gritó, «¡Llévenselo de aquí!». Otros se rieron. Algunos incluso vitorearon. Pero Ezekiel captó las miradas nerviosas en algunos rostros, los que no reían. Los que veían esto por lo que realmente era. Los teléfonos seguían grabando. Ezekiel podía ver las cámaras apuntadas hacia él, las luces rojas de grabación parpadeando como señales de advertencia. No estaba seguro de si debía estar enojado o agradecido. Sintió una vibración en su bolsillo. Calvin debió no haber revisado su teléfono antes de encerrarlo. Bien, eso significaba que la noticia ya se estaba difundiendo. Una adolescente se acercó, sosteniendo su teléfono con firmeza. «¿Qué hizo?», preguntó, su voz incierta. Bryce se volvió hacia ella, hinchando el pecho. «Alterar el orden público», dijo, «y resistirse al arresto». La chica frunció el ceño. «No parece que esté resistiéndose ahora». Calvin señaló hacia ella. «¿Tienes un problema?». Ella retrocedió, pero no dejó de grabar. Pasaron horas. Las piernas de Ezekiel dolían, pero él se negó a hundirse contra el poste. Bryce y Calvin permanecieron cerca, contando chistes con los transeúntes y mostrando sonrisas engreídas para las cámaras. Para cuando el sol se hundió bajo, Ezekiel había contado al menos 2 docenas de videos subidos en línea. Los comentarios ya se estaban acumulando, algunos defendiendo a los policías, otros exigiendo respuestas. Entonces apareció el primer reportero, una mujer con rasgos afilados y un micrófono que parecía demasiado grande para sus manos, se abrió paso entre la multitud. «Disculpa», llamó. «¿Es este un arresto público? ¿Cuáles son los cargos?». Bryce intentó ignorarla, pero ella no se dejaba. «Estás deteniendo a alguien en medio de una plaza pública. Creo que la gente merece una explicación». Los labios de Ezekiel se movieron. Las fisuras en su armadura comenzaron a mostrarse. Al caer la noche, la plaza estaba llena de gente. El brillo de las pantallas de los teléfonos iluminaba la multitud, y las furgonetas de noticias bordeaban los bordes de la plaza. Ezekiel podía escuchar el zumbido de sus generadores, las voces de los presentadores repasando sus líneas. La confianza de Bryce se desvanecía rápidamente. Seguía revisando su teléfono, leyendo comentarios y alertas de noticias. Calvin caminaba de un lado a otro, apretando y soltando los puños. Y Ezekiel esperó. Sabía que la llamada llegaría. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien más arriba viera el metraje. Alguien que lo reconociera. Claro, justo antes de la medianoche, su teléfono volvió a sonar. No necesitó ver la pantalla para saber que era la oficina del distrito. Y por la mañana, Bryce y Calvin se llevarían una sorpresa de sus vidas. Ezekiel Vance apenas durmió esa noche. No es que esperara hacerlo.
Había pasado suficientes años trabajando en homicidios para saber cuándo una tormenta estaba a punto de golpear, y esta había estado gestándose desde el momento en que puso pie en Rustwood. La plaza finalmente se despejó después de la medianoche, pero no antes de que las furgonetas de noticias locales obtuvieran su metraje y entrevistas. Para entonces, los brazos de Ezekiel estaban entumecidos y sus muñecas dolían por lo ajustadas que estaban las esposas. Finalmente, Bryce y Calvin lo desataron del poste de luz, pero no sin una última ronda de sonrisas engreídas y provocaciones. «No te alejes demasiado», había dicho Bryce, dándole una palmadita a Ezekiel en el hombro como si fueran viejos amigos. «Te estaremos vigilando». Ezekiel no respondió. No necesitaba hacerlo. El fuego en sus ojos decía suficiente. A la mañana siguiente, Ezekiel Vance se encontraba en su habitación del motel, mirándose en el espejo. Su uniforme recién lavado y planchado parecía fuera de lugar en este pueblo, un faro de orden en un mar de caos. Mientras se colocaba la placa en el pecho, podía sentir su peso, más pesado que el metal del que estaba hecho. No era solo responsabilidad, era el conocimiento de que hoy lo cambiaría todo. Tomando una profunda respiración, Ezekiel ajustó su cuello y salió al húmedo aire de la mañana de Mississippi. Caminó con propósito medido hacia el departamento de policía de Rustwood, sus botas golpeando el pavimento en un ritmo constante. El peso de lo que estaba a punto de hacer lo presionaba, pero no titubeó. Cuando Ezekiel entró en la estación, el ambiente era sorprendentemente normal. Los teléfonos sonaban, los teclados tecleaban y conversaciones bajas llenaban la habitación. La mayoría de los oficiales apenas levantaron la vista. Él era solo otro hombre atravesando la puerta. Cerca del mostrador de recepción estaba el subjefe Hank Crowley, apoyado en el mostrador con una taza de café en la mano. Sus ojos se movieron hacia Ezekiel, estrechándose ligeramente al captar el uniforme. «Buenos días», dijo Crowley, su tono casual pero cargado de sospecha. «¿Debe ser Vance?» «Así es», respondió Ezekiel, encontrando su mirada sin titubeos. Crowley asintió lentamente, su expresión inescrutable. «Pensé que vendrías el lunes. Supongo que llegaste temprano». «Me gusta ponerme manos a la obra», dijo Ezekiel. La boca de Crowley se contrajo en lo que podría haber sido una sonrisa. «Justo. Sígueme». Sin decir más, Crowley se volteó y guió a Ezekiel a través de la estación. Los pasillos estrechos olían vagamente a café y papel viejo, las paredes revestidas de carteles anticuados y placas descoloridas. Los oficiales los miraban mientras pasaban. Sus conversaciones se detenían a la mitad de la frase cuando notaban el uniforme de Ezekiel. Cuando Ezekiel entró en la estación detrás de Crowley, sus ojos captaron la figura silenciosa de una joven oficial sentada en una esquina, escaneando una pila de informes. Sus ojos agudos pasaban sobre las páginas con precisión. A diferencia de los demás oficiales, que ya sea evitaban su mirada o lo miraban abiertamente, ella le lanzó una breve mirada curiosa antes de volver a su trabajo. «Esa es Harper», murmuró Crowley sobre su hombro, notando la mirada de Ezekiel. «Una de nuestros reclutas más recientes. Mantiene la cabeza baja, buena chica pero un poco idealista para mi gusto». Ezekiel tomó nota mental de ella. En una sala llena de hostilidad e incomodidad, ella destacaba. No desafiante, no sumisa, sino simplemente tranquila. Crowley empujó la puerta del salón de reuniones, donde una docena de oficiales estaban sentados o apoyados contra las paredes, esperando. En el extremo más alejado de la sala, Bryce Tanner y Calvin Ross estaban encorvados en sus sillas, riéndose de alguna broma compartida. El sonido de su risa irritaba los nervios de Ezekiel, pero él mantuvo el rostro neutral. Crowley entró y alzó la voz. «Está bien, todos escuchen. Hay alguien que necesitan conocer». La sala se silenció. Todas las miradas se dirigieron hacia Ezekiel mientras seguía a Crowley. «Dijo Crowley, gesticulando hacia él, es Ezekiel Vance. Está aquí para...» Dudó, aclarando su garganta. «Bueno, es su nuevo jefe, el jefe Vance». La sala se congeló. Bryce se sentó más erguido, el color desapareciendo de su rostro. La sonrisa de Calvin tambaleó, confusión e incomodidad brillando en sus ojos. Un murmullo bajo recorrió los otros oficiales mientras procesaban el anuncio. Ezekiel dio un paso adelante, su voz calma pero autoritaria. «Buenos días». La sala cayó en silencio de nuevo. Dejó que el momento se extendiera, su mirada barriendo a los oficiales reunidos. Algunos encontraron sus ojos, otros miraron hacia otro lado, moviéndose incómodamente.
He estado en este pueblo menos de una semana, comenzó Ezekiel, su tono firme, y ya he visto más que suficiente para saber que las cosas no funcionan como deberían. Bryce se movió en su asiento, sus labios separándose como si quisiera decir algo, pero Ezekiel lo cortó con una mirada aguda. Antes de que alguien se sienta demasiado cómodo, aclaremos algo, continuó Ezekiel. Sacó su teléfono del bolsillo, reproduciendo el video del día anterior, las voces burlonas, las risas, la humillación. La sala miraba en silencio atónito mientras los eventos se desarrollaban en la pequeña pantalla. Cuando terminó el video, Ezekiel guardó el teléfono en su bolsillo y miró directamente a Bryce y Calvin. ¿Tienen algo que explicar? Bryce tragó saliva, su valor tambaleándose. Jefe. Es el jefe Vance, interrumpió Ezekiel, su voz fría como el acero, y espero una respuesta. Calvin se enderezó, su cara enrojecida. No es lo que parece. Es exactamente lo que parece, cortó Ezekiel, sus ojos fijos en Calvin. Me arrastraron al centro de este pueblo, me encadenaron a un poste de luz y me hicieron un espectáculo. Todo sin saber quién era. O quizás lo sabían, y pensaron que podían salirse con la suya de todos modos. ¿Cuál es? Ninguno de los hombres respondió. La sala estaba cargada de tensión, los otros oficiales mirando sus botas o las paredes, evitando la mirada de Ezekiel. Ezekiel dio un paso adelante, su voz elevándose. ¿Este es el departamento que he heredado? ¿Un departamento que intimida a los civiles, cubre entre ellos y hace una burla de la insignia? Crowley se movió en el fondo de la sala, su expresión apretada. Ezekiel se volvió hacia él, su tono cortante. ¿Y dejaste que esto ocurriera bajo tu supervisión? Crowley abrió la boca para hablar, pero Ezekiel no le dio la oportunidad. Basta, dijo Ezekiel, su voz sonando con finalidad. Tanner, Ross, entreguen sus insignias, ahora. Bryce dudó, su mano rondando cerca de su insignia. Espera, jefe, no puedes simplemente. Sí puedo, y lo acabo de hacer, dijo Ezekiel tajantemente. Y si alguno de ustedes tiene un problema con eso, estaré encantado de traer a la policía estatal para ayudarlo a resolverlo. El rostro de Calvin se torció de ira, pero no discutió. Ambos hombres finalmente desprendieron sus insignias y las dejaron sobre la mesa. Ezekiel las recogió, su expresión implacable. No se trata solo de ellos, dijo dirigiéndose al resto de la sala. Se trata de todos ustedes. A partir de ahora, este departamento opera de acuerdo con el protocolo, sin atajos, sin acuerdos clandestinos. Y sin tratar a la gente de este pueblo como si fueran inferiores a ustedes. Sus ojos recorrieron la sala, desafiando a cualquiera a desafiarlo. Si alguien tiene un problema con eso, dijo Ezekiel, ya saben dónde está la puerta. Nadie se movió. Para cuando terminó la reunión, el peso de las palabras de Ezekiel colgaba sobre el departamento como una nube de tormenta. Bryce y Calvin fueron escoltados fuera, sus escritorios limpiados y casilleros vaciados. Crowley se retiró a su oficina, pero Ezekiel sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que hiciera su próximo movimiento. Después de la reunión, mientras la sala se vaciaba, Harper permanecía, su postura vacilante. Finalmente dio un paso adelante, su voz baja pero firme. Jefe Vance, dijo, entregándole una carpeta, pensé que podría querer ver esto. He estado revisando informes antiguos, hay más en lo que sucedió ayer que solo Tanner y Ross. Ezekiel levantó una ceja mientras tomaba la carpeta. ¿Y me estás mostrando esto por qué? Porque alguien necesita hacerlo, replicó simplemente. Y creo que usted es el primer que realmente podría hacer algo al respecto. Ezekiel la estudió por un momento, luego asintió. Gracias, oficial Harper, me encargaré de esto. Ezekiel se sentó en su escritorio, mirando los archivos que Grace Harper le había traído. La lucha no había terminado, ni de cerca. Pero por primera vez, las piezas comenzaban a encajar. Se apoyó en su silla, soltando un lento suspiro. El ajuste de cuentas apenas había comenzado. Ezekiel Vance observaba el expediente que Grace Harper le había entregado. Era grueso, demasiado grueso para un pueblo tan pequeño. Lo abrió lentamente, dejando que el peso de su contenido se instalara sobre él como el pesado aire de Mississippi afuera. Páginas de informes, notas manuscritas y fotografías descoloridas se derramaron sobre su escritorio. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó Ezekiel, su voz baja pero aguda. Grace se movió en sus pies, claramente incómoda. Estaba revisando los archivos después de que Tanner y Ross se fueron. Pensé que debería familiarizarme con lo que se había enterrado a lo largo de los años. No tardé mucho en encontrar esto enterrado en el fondo del archivo. Sin etiquetas, sin números de caso, solo
olvidado. Ezekiel escaneó la primera página, una queja presentada hace 5 años por una mujer llamada Linda Watts. Ella afirmó que la detuvieron tarde en la noche, la acosaron y amenazaron. El nombre del oficial, Bryce Tanner. Pasó al siguiente informe. Nombre diferente, Carl Jenkins, pero la misma historia. Intimidación, pruebas plantadas y un arresto que nunca llegó a la corte. Los casos se acumulaban, demasiados para descartarlos como coincidencia. ¿Leíste todo esto?, preguntó Ezekiel. Grace asintió. Lo suficiente para saber que es malo, muy malo. ¿Y Ross? Ella tragó saliva. Parece que era más músculo que cerebro. Tanner hizo la mayor parte del papeleo, o mejor dicho, lo encubrió. Pero Ross estaba justo a su lado siempre. No estaban trabajando solos, sin embargo. Los ojos de Ezekiel se alzaron del papel. ¿Quién más? Grace dudó, luego señaló una hoja cerca del fondo de la pila. Era una lista de firmas, oficiales firmando arrestos cuestionables y registros de pruebas. Varios nombres se repetían, pero uno destacó, subjefe Hank Crowley. Ezekiel se recostó en su silla, frotándose las sienes. Había estado en Rustwood menos de una semana, y ya la corrupción llegaba más profundamente de lo que había pensado. Hank Crowley. El hombre había estado dirigiendo el departamento durante años antes de que Ezekiel llegara. Técnicamente, Crowley había sido jefe interino hasta que se finalizara el nombramiento de Ezekiel. Eso lo convertía en el segundo al mando y peligrosamente arraigado. ¿Dónde está Crowley ahora?, preguntó Ezekiel. Grace miró su reloj. Se fue temprano hoy. Dijo que no se sentía bien. Ezekiel casi se rió. Apuesto a que no lo estaba. Se levantó, recopilando los expedientes y guardándolos en su bolsa. Mantén esto entre nosotros por ahora, dijo. No quiero que Crowley o alguien más sepa que estamos tras ellos. Grace asintió, apretando la mandíbula. ¿Cuál es el plan, jefe? Ezekiel encontró sus ojos. Vamos a limpiar la casa. Para cuando Ezekiel salió de la estación, el sol se hundía bajo la línea de árboles, pintando el cielo de un profundo tono naranja. Las calles estaban más tranquilas de lo usual, demasiado tranquilas. La noticia sobre Bryce y Ross se había esparcido, y el pueblo contenía la respiración, esperando ver qué sucedería después. Ezekiel caminó lentamente, permitiendo que su presencia fuera notada. Pasó por el café donde Bryce y Ross lo habían señalado por primera vez, las ventanas oscuras y vacías ahora. En la cuadra, un grupo de adolescentes se demoraba cerca de la gasolinera, sus teléfonos iluminando sus rostros mientras susurraban y señalaban en su dirección. Los dejó mirar, dejándoles preguntarse. Cuando llegó a su camioneta, no se sorprendió al ver una figura apoyada contra el capó. Hank Crowley. El subjefe tenía el aspecto de un hombre que había pasado demasiado tiempo detrás de un escritorio, suave en los bordes, pero aún se mantenía como alguien acostumbrado a ser obedecido. Se tocó el sombrero mientras Ezekiel se acercaba. Buenas noches, jefe. Hank. Ezekiel no redujo la velocidad, abriendo la puerta del lado del conductor y arrojando la bolsa de archivos en el asiento. ¿Algo en que te pueda ayudar? Crowley se rió, pero no hubo calidez en ello. Creo que ambos sabemos que esa es la pregunta incorrecta. Ezekiel cerró la puerta y se volvió para enfrentarlo. Entonces, ¿cuál es la correcta? La sonrisa de Crowley se desvaneció. ¿Qué tanto estás dispuesto a acabar, Vance? Porque desde donde yo estoy, parece que ya has levantado suficiente polvo como para asfixiar a todo este pueblo. Ezekiel dio un paso más cerca, bajando su voz. Quizás ya es hora de que este pueblo tenga un respiro de aire fresco. La mandíbula de Crowley se movió de forma involuntaria, pero mantuvo su posición. Tú no conoces este lugar. No sabes cómo funciona. ¿Crees que puedes venir aquí y cambiar las cosas de la noche a la mañana? Este pueblo no cambia. Sobrevive. Y sobrevive porque gente como yo lo mantiene en marcha. ¿Gente como tú? La voz de Ezekiel se agudizó. ¿Te refieres a la gente que hace la vista gorda? ¿Gente que protege a matones como Tanner y Ross? ¿O gente que les ayuda a cubrir sus desastres? Los ojos de Crowley se movieron, pero no se echó atrás. Tienes algo bueno aquí, Vance, dijo. Una placa, un título y una oportunidad para establecerte. ¿Realmente quieres tirar todo eso porque un par de cabezas calientes fueron demasiado bruscas con un forastero? Ezekiel se inclinó, su voz apenas un susurro. No lo entiendes, ¿verdad? No estoy aquí para establecerme. Estoy aquí para desmontar este lugar pieza por pieza si es necesario. La sonrisa de Crowley regresó, pero no llegó a sus ojos. Entonces, supongo que estamos en un callejón sin salida. Parece que sí.
Crowley se apartó de la camioneta y se alejó, silbando una melodía desafinada. Ezekiel esperó hasta que estaba fuera de vista antes de subir a la cabina y cerrar las puertas con llave. No notó las palabras pintadas con spray en el parabrisas hasta que encendió los limpiaparabrisas. Vete. La pintura roja se deslizaba por el vidrio, pero Ezekiel no se inmutó. En su lugar, puso la camioneta en marcha y regresó a la estación. Tenía trabajo que hacer. Ezekiel Vance estaba en su oficina en el departamento de policía de Rustwood, el débil zumbido de las luces fluorescentes sobre él sonando como una tormenta distante. La pintura roja con aerosol de su parabrisas esa noche aún persistía en su mente, pero no era miedo lo que se asentaba en su pecho. Era resolución. Los expedientes que Grace Harper había descubierto estaban esparcidos por su escritorio. Informes de acoso, intimidación, arrestos falsos, toda una red de corrupción que se había permitido desarrollarse bajo la vigilancia de Hank Crowley. Bryce Tanner y Calvin Rose eran solo la punta del iceberg. La infección iba más profunda, y Ezekiel había pasado la mayor parte de la noche juntando todo. Ahora era momento de cortarlo. La mañana llegó pesada y gris, nubes presionando bajo contra el horizonte como una tapa a punto de explotar sobre una olla hirviendo. La llegada de Ezekiel a la estación atrajo miradas. Los oficiales se detuvieron a media conversación. La tensión en el aire era tan densa que podría haberlos asfixiado. Grace ya lo esperaba en el pasillo principal, sus ojos agudos y constantes. ¿Listo para esto? Ezekiel asintió. ¿Informaste a los investigadores estatales? Están a 15 minutos, respondió. Coches sin identificaciones, ropa de civil, entrarán por la entrada trasera. Bien. Los ojos de Ezekiel recorrieron la sala, deteniéndose en los oficiales que habían firmado los informes sucios de Bryce y Calvin. La mayoría de ellos se movían nerviosamente, zurrando entre ellos. Crowley, sin embargo, se sentaba en su oficina detrás de la ventana de vidrio, tranquilo y despreocupado como una araña en el centro de su telaraña. Ezekiel se adentró al centro de la sala y carraspeó. El ruido murió instantáneamente. Escuchen, dijo, su voz cortando el silencio. A partir de esta mañana, ha comenzado una investigación oficial sobre las prácticas de este departamento. La policía estatal está en camino y realizarán entrevistas con cada oficial aquí. Murmullos recorrieron la multitud, pero Ezekiel levantó una mano, silenciándolos. Si alguno de ustedes tiene algo que decir, si han visto algo o hecho algo que saben que estaba mal, ahora es el momento de confesar, porque una vez que esas puertas se abran, no habrá segundas oportunidades. Miradas se cruzaron en la sala. Algunos oficiales intercambiaron miradas incómodas, pero nadie dio un paso adelante. Bien, dijo Ezekiel, su voz fría. Entonces terminemos esto de una vez por todas. Cuando los primeros investigadores vestidos de civil se deslizaron en el edificio, Ezekiel se dirigió a la oficina de Crowley. El subjefe estaba recostado en su silla, sorbiendo café como si fuera solo otro lunes. Estás cometiendo un error, dijo Crowley antes de que Ezekiel incluso tuviera la oportunidad de hablar. Ezekiel cerró la puerta detrás de él. Es divertido. Justo iba a decir lo mismo. Crowley se sonrió, dejando su taza. ¿Piensas que puedes desmontar este lugar y aún salir indemne? Estas personas confían en mí. Han confiado en mí durante años. Tú eres solo una tormenta pasajera. Ezekiel se acercó, colocando la carpeta de quejas en el escritorio de Crowley y abriéndola. ¿Llamas a esto confianza? ¿Amenazar civiles, plantar pruebas, convertir este pueblo en tu propio feudo personal? La sonrisa de Crowley se tambaleó, pero solo por un segundo. ¿Crees que alguien va a creerte a ti sobre mí? ¿Un extraño en su pueblo? Ezekiel se inclinó, su voz un gruñido bajo. No necesitan creerme, solo tienen que creer en la evidencia, y tengo bastante. Los ojos de Crowley se movieron hacia la puerta cuando se acercaron pasos. Los investigadores. Aún puedes salir de esto, Hank, dijo Ezekiel enderezándose. Entrégate, coopera, quizás conserves algo de dignidad intacta. Pero la dignidad no interesaba a Crowley. Se lanzó hacia sus pies, empujando a Ezekiel y apresurándose hacia el pasillo. El estallido de Crowley no pasó desapercibido. Los investigadores se movieron rápidamente, cortándole el paso antes de que pudiera llegar a la salida. Los oficiales miraban, inmóviles, mientras su antiguo líder era esposado y llevado por la puerta principal. El sonido de las cámaras haciendo clic llenaba el aire. Ezekiel estaba en la puerta, mirando cómo el reinado de Crowley llegaba a su fin. Bryce y Calvin podrían haber sido el músculo,
pero Crowley era el arquitecto de la corrupción. Y ahora que él se había ido, la base se estaba desmoronando. Los otros oficiales comenzaron a dar un paso adelante, algunos para confesar, otros para distanciarse del desorden. Grace mantenía el proceso organizado, dirigiendo entrevistas y registrando declaraciones. Al final del día, la mitad del departamento estaba suspendida o bajo investigación. El resto parecía fantasmas, pálidos y sacudidos, su confianza destrozada. Las semanas que siguieron no fueron fáciles. Reconstruir nunca lo es. Ezequiel tuvo que traer oficiales de pueblos circundantes para llenar los huecos, volver a entrenar a aquellos que se quedaron y reescribir las reglas desde cero. No se trataba solo del departamento de policía, sin embargo. El propio pueblo había cambiado. Personas que antes habían ignorado se estaban hablando, haciendo preguntas, exigiendo algo mejor. Ezequiel se aseguró de mostrar su rostro en el pueblo, no solo como el jefe, sino como un vecino. Paró en el lugar de Maggie por café, estrechó manos en el mercado de agricultores y asistió a reuniones del pueblo. Lentamente, las miradas se convirtieron en asentimientos. Los susurros se suavizaron. Una tarde, Ezequiel se encontró de nuevo en el poste de luz en la plaza del pueblo, el mismo al que Bryce y Calvin lo habían encadenado. Ahora se veía diferente, despojado de su simbolismo, solo otra parte del paisaje. Grace se unió a él, manos en sus bolsillos. Se siente como hace una vida, ¿no?, dijo. Ezequiel asintió. Pero todavía estamos aquí. Ella sonrió. Y también este pueblo, gracias a ti. Ezequiel no respondió de inmediato. En su lugar sacó la foto de su hijo, André, y la miró una vez más. Esto no se trata de mí, dijo finalmente. Se trata de asegurarse de que nadie más pase por lo que yo pasé. Grace miró la foto y luego a él. Creo que has logrado eso. Ezequiel tomó una profunda respiración, sintiendo el peso en su pecho finalmente comenzar a levantarse. La pelea no había terminado, nunca realmente lo estaba, pero por primera vez desde que llegó a Rustwood sentía que no estaba luchando solo. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.